desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a Desde Boxes Podcast, un podcast de Fórmula 1 que, así como se aproxima el final de la temporada de Fórmula 1, pues nosotros también cada vez estamos más nerviosos y con ganas de disfrutar de las últimas carreras. Y de esta última carrera pues no estamos seguros si hemos disfrutado o no, puesto que el espectáculo que hemos tenido ha sido bastante dispar por ser positivos. Quien cree que no se tenía que haber corrido esta carrera es Osvaldo. Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues sí, visto lo visto, yo creo que... Y bueno, visto lo visto y lo que habíamos nosotros en estas semanas pasadas comentado al respecto y lo que ha sucedido hoy, yo creo que da prueba más que fehaciente de que este Gran Premio no tenía que haberse corrido, independientemente del resultado. Hubiese ganado Alonso, hubiese ganado Hamilton, hubiese ganado Webber, hubiese ganado quien fuese. Lo que hemos visto hoy es denigrante para quienes amamos el deporte y no a un piloto o a una escudería específica. Esto ha sido denigrante y yo como aficionado del deporte me siento ofendido y bueno, y realmente muy cabreado. El hecho de hacerte, de presentarte a ti primero y de dejarte hacer tu alegato no es casual, porque creo que tu opinión es muy importante en este caso, porque refleja, no sé si al 100%, pero en parte lo que todos hemos podido presenciar, o no, yo no personalmente, porque no he visto la carrera en directo, pero lo que ha ocurrido hoy. Jorge, ¿qué te ha parecido el Gran Premio? Es decir, además, digamos, de tu opinión sobre si se tenía que haber corrido hoy o no, o sobre si el espectáculo que hemos visto es bueno o es malo, la carrera, lo que ha ocurrido, los coches corriendo, ¿te han gustado? Buenas noches. Buenas noches. Pues yo creo que sí, que lo que dices, hay dos temas hoy. Uno es la FIA y, como siempre, haciendo las cosas mal y tomando el protagonismo que no debe, y otro la carrera cuando ya ha sido lanzada, porque le ha costado lanzarse. Yo creo que se ha convertido en una carrera pues como suele ser las de lluvia, con todo abierto, y ha ganado el que tiene más cabeza, el que ha ido más sensato y el que le ha respondido al coche. Y yo, claro, a quien hay que destacar en esta ocasión es a Fernando Alonso. Agustín, buenas noches. Hemos visto maniobras arriesgadas, adelantamientos complicados. Hemos visto esta mañana una carrera de pilotos. Buenas noches. Pues sí, porque en ocasiones parecía que había que mantener con toda la fuerza el coche dentro de la pista, sino que se lo pregunten a Sutil, que creo que los exteriores del asfalto se lo conoce todo. Creo que estuvo más tiempo por fuera que dentro del asfalto. Y por último, Dani, ¿cómo queda el Mundial ahora? ¿Qué es lo que se te ocurre que puede ocurrir de aquí a final de temporada? Muy buenas, pues con lo que comentábamos la semana pasada, de cuántos seguimos teniendo los mismos 5 pilotos con posibilidades de ganar. Lo que pasa es que, da un vuelco bastante importante, y algunos de los que ya descartábamos o pensábamos que estaban fuera vuelven a estar dentro, como es el caso de Hamilton. Alonso se pone de primero, y ya solo Alonso y Webber podrían depender únicamente de ellos mismos. Y además la primera pelota de partido la tiene Fernando Alonso dentro de 15 días en el Gran Premio de Interlagos. Pues por suerte vamos a estar nosotros aquí al pie del cañón para contar, primero para disfrutar y luego para contar y comentar todo lo que ocurra de aquí a final de temporada, que sea como sea y gane quien gane, pues va a ser vibrante y va a ser un espectáculo, al menos eso esperamos. Pues la pausa necesaria aquí para poner una promo y continuamos.
Podcast, un podcast de cine. Pues comenzaba un fin de semana, yo lo llamaría escéptico, puesto que así como se acercaban los días y los periodistas comenzaban a llegar a la parrilla, pues veíamos fotos que colgaban en su Twitter y veías que el circuito todavía no estaba terminado. Me recuerda un poco a lo que ocurre a veces en los grandes eventos deportivos, y es verdad que todo se acaba el mismo día. Y con este circuito, desde luego, es lo que ha ocurrido. Y veíamos que se podría correr una carrera, pero que difícilmente el espectáculo sería interesante. Cuando empezaron los entrenamientos oficiales y vimos, todos los pilotos se quejaban de que había muy poco grip, es decir, que la pista era muy deslizante, y cuando veíamos que en cuanto ocurría algo, pues se levantaban nubes de polvo, pues yo no sé si todos pensamos en la posibilidad de lluvia y pensamos en el barrizal que hemos presenciado hoy, ¿verdad? Pues nada, en los libres ya se podía ver que en principio McLaren se había adaptado muchísimo mejor los dos primeros días, incluso el Renault de Kubica se había adaptado bastante bien, pero ya antes de la clasificación, en los libres 3 y en la clasificación, ya se vio que Red Bull aquí quería luchar. Las opciones de Alonso estaban por todo lo alto, pero claro, siempre supeditados al poder que demuestran en clasificación los Red Bull. Si queréis os digo la clasificación. La clasificación de parrilla. En primer lugar Vettel, salía en la pole, Webber de segundo, Alonso y Hamilton en segunda línea, Rosberg, Massa en tercera línea, Button, Kubica en cuarta línea, y en quinta línea Schumacher y Barrichello. Destacar únicamente la calificación, que la buena posición que tuvo Alguersuari, que se metió en la Q2, bastante bueno el fin de semana de Alguersuari, aunque al final no pudo puntuar, y nada más así destacable. Como fue en seco, tampoco hubo nada destacado. Hombre, también habría que destacar la lucha final, ¿no? La lucha final que tuvieron los dos Red Bull con Alonso, que parecía que este circuito era el menos propicio de los tres que quedaban para el tipo de coche de Red Bull, y que esas grandes rectas, tanto los Ferrari como los McLaren iban por lo menos a presentar batalla, y al final no, o sea, al final en sus últimos tiempos tanto Vettel como Webber se adelantaron a Alonso y quedaron los dos por delante haciendo el doblete, con lo cual presagiaba, luego no sabe, otra gran carrera por parte del equipo de Red Bull. Sobre lo de que no era un circuito Red Bull, si contamos solamente las calificaciones, es que Vettel se ha llevado 9 poles y Webber 5. Es decir, que nos quedan la de Hamilton y las 2 de Alonso. Es decir, que si nos atenemos a la calificación, es que pocos circuitos hay que no sean Red Bull. Tienen algo especial o tienen algo preparado para las calificaciones, y si fuera por eso ya tendrían que tener el campeonato ganado, y ya se ve que ni en constructores, porque ahí que ha quedado bastante abierto también incluso el campeonato de constructores incluso. Sí, ciertamente lo que podemos hablar cuando ya entremos en pleno debate un poco es eso, es decir, el dato que hoy aparecía en televisión, y es que Vettel de 6 poles solo ha conseguido transformar 3 en victorias, y eso es algo muy bajo. Fernando con 2 poles ha conseguido 5 victorias, lo cual es diametralmente opuesto, y yo creo que podremos hablar de ello. 9 poles tiene, es verdad, 9 poles Vettel, y solo ha rentabilizado 3, es decir, una de cada 3 tan solo las ha conseguido ganar, que es algo que es muy poco en lo que es calificación. Es verdad que Red Bull es un coche muy potente, pero luego hablaremos de los fallos que ha tenido. Pues nos colocamos ya en lo que es crónica de carrera, una carrera que comenzaba a las 8 horas hora peninsular española, que se retrasa 10 minutos por culpa de la lluvia, que se lanza con un safety car
y que ya yo creo que yo no la podía ver, yo la estaba siguiendo en Twitter nada más, ya desde el principio tenía mala pinta, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que la carrera a las 8 de la mañana hora española, al ponerse a ver la televisión, pues ya te encuentras con un montón de agua en todo el circuito, algo que bueno, ayer, claro, no se esperaba, hoy de repente pues te encuentras todo encharcado, los coches preparados para salir detrás del safety car, y bueno, la verdad es que yo creo que aquí es donde podemos achacar un poco el descontento que tenemos, ¿no? Tuvimos una organización un poco nefasta y claro, ahí hubo un poco de indecisión y realmente, pues como decía Gerardo, la carrera se lanzó con el safety car, se dieron nada más y nada menos que 3 vueltas en las cuales apenas pudimos ver nada. Jaime Alguersuari lo entrevistaban en la Sexta, bueno, le hacían un par de preguntas tras esas 3 vueltas y decía que él no sabía los que iban delante, pero en la cola que ellos no estaban viendo nada, que la visibilidad era nula y que por eso se había pedido que se parase. De hecho, se escucharon muchos comentarios de radio de equipos en esas 3 vueltas en los cuales pues, los pilotos lanzaban esas indirectas, porque recordemos que dirección de carrera escucha todas las radios de los pilotos, todas las radios de los equipos, con lo cual si un piloto le dice a sus ingenieros que no ve nada, todos esos comentarios pues se escuchan en dirección de carrera. Y tuvimos una nueva parada. Si a las 8 de la mañana supuestamente tenía que empezar, hasta las 9:05 de la mañana pues no volvimos a arrancar de nuevo, y otra vez con agua, con safety car, para poder lanzar esa carrera. Lo que vino después, pues 18 vueltas. Si no recuerdo mal, hablaban del récord de vueltas detrás de un safety car, eran 17 o 18, se llegó a igualar. 18 vueltas detrás de un safety car, una carrera, pues como te puedes imaginar, aburrida. 18 vueltas a casi prácticamente pues a 2 minutos por vuelta, es un mundo, y allí pues ni adelantamientos ni... Bueno, por lo menos no hubo más incidentes, ¿no? Podemos destacar que a las 18 vueltas el coche de seguridad entra y bueno, tenemos los primeros adelantamientos. Rosberg ya le echó un cabo a nuestro piloto, a Fernando Alonso, con un adelantamiento a Hamilton que bueno, lo relegaba de cuarto a quinto. Y bueno, los Red Bull tiraron para adelante. Vettel empezó a abrir un hueco y la verdad es que ha sido bastante rápida la ventaja que estaba sacando Vettel. Bueno, luego tenemos que en la vuelta 19 más o menos Webber, que estaba en segunda posición, pues sufre una pérdida de grip, porque pisa pues la parte del piano, un poco la hierba sintética, y pierde totalmente pues un lateral del coche, hace una especie de trompo, se gira, golpea contra un muro, contra otro, y finalmente bueno, Fernando Alonso, que venía detrás, lo puede esquivar. No le faltó mucho para darse con él, pero Nico Rosberg, que estaba haciendo un buen fin de semana, había esperanzas en el equipo Mercedes, pues allá se quedó sin opciones, igual que Mark Webber. Otra vez coche de seguridad en la vuelta 20, y así rodamos pues 4 vueltas más, hasta la vuelta 24. Destacar que en ese momento Vitaly Petrov es uno de los que más valentía ha tenido, porque ha cambiado los neumáticos de lluvia extrema por unos neumáticos intermedios que, bueno, en esas primeras vueltas obviamente ha sido el conejillo de India si no han dado los resultados que tenían que dar durante pues unas 5 o 6 vueltas. Lo hemos visto pues ir bastante más lento que la cabeza de carrera, tener problemas, y bueno, la verdad es que ahí Petrov demostró valentía, pero le sirvió más bien de poco. Podemos destacar que bueno, entre los 5 primeros clasificados
estaban 4 de los aspirantes al título, el único que faltaba era Vettel por el accidente, y se había metido Felipe Massa, que hacía mucho tiempo que no lo veíamos en una carrera tan bien, tan serio y haciendo a la perfección su trabajo, que en este caso pues era ayudar a su compañero de equipo. Trulli, que también iba con intermedios, se dio un golpe y también se llevó a Senna para afuera. Kobayashi en estos cambios pues también creo que montó intermedios. En la vuelta 27 otra vez otro corredor con intermedios, que fue Luca Di Grassi, también se tuvo que abandonar. Para que veáis que esas primeras vueltas hubo un par de atrevidos que no le salió bien la jugada. Podemos decir que sobre la vuelta 30 o así, pues los neumáticos ya empezaron a funcionar, ya se vieron unos buenos tiempos, y Jenson Button, que era pues el quinto en discordia, el último de los clasificados que podía saltar el título, pues pensó que era una buena opción. En el equipo pues intentaron cambiar a intermedios para ver si podía conseguir algo, y yo creo que ahí perdimos un poco a este piloto porque salió retrasado con tráfico delante, y si no recuerdo mal pues iba 15º, 16º más o menos. Empezaron ya los pilotos a cambiar a intermedios, y en la vuelta en 31 volvemos a tener otro safety car, porque Buemi se lleva por delante a Glock, y los pilotos que todavía no habían cambiado entran como Hamilton y Massa a poner también intermedios, y los únicos, creo recordar, que no se metieron en boxes por lo que estaban peleando fueron Vettel y Alonso, que aguantaron un rato con los de lluvia extrema. Kubica tuvo un pequeño percance en el pit lane, estuvo a punto de llevarse uno de los Force India que entraba a boxes justo cuando él salía. La verdad es que tuvo bastante suerte y lo consiguieron parar a tiempo antes de que se llevara pues puesto a este Force India. En la vuelta 32 todavía Vettel y Alonso seguían con neumáticos intermedios, o sea, con los neumáticos de lluvia extrema, cuando todos los equipos pues ya habían cambiado. No fue hasta la vuelta 33 que Vettel y Alonso calcaron la estrategia, y ambos pues se metieron al pit lane a cambiar las ruedas. Aquí pues la suerte estuvo con Sebastian Vettel, ya que Alonso tuvo un pequeño problema con una de las tuercas, que en el momento de quitar la rueda, la tuerca normalmente se mantiene en el eje, y entonces al poner la nueva rueda simplemente hay que apretar. Pues al sacar la rueda perdieron la tuerca, los mecánicos tienen una de repuesto, y se perdieron un par de segundos que fueron importantes a la hora de la vuelta a la pista, puesto que Vettel no perdió posición, pero Alonso tuvo que ceder la segunda plaza a Lewis Hamilton, que estaba haciendo una fantástica carrera y que se ponía pues entre el Red Bull y el Ferrari de Alonso. Esto pasaba en la vuelta 33, justo antes de que la siguiente pues el coche de seguridad se volviera al box. En esas primeras vueltas después del coche de seguridad, Hamilton reconoció por radio, comentó que tenía algún problema con los neumáticos, y la verdad es que Alonso pues tuvo su oportunidad suponemos que ayudaría un poco el problema de los neumáticos, porque Hamilton en el final de la recta se fue un poco largo, y Alonso pues no tardó nada en recuperar esa posición que le había quitado Hamilton cuando salió de boxes. Mientras tanto, teníamos a Vettel en primera posición, Fernando Alonso en segunda posición, Hamilton en tercera posición. Y del otro aspirante, a Jenson Button, iba un poco en la parte final del trenecito de coches, y no se le veía muy fino, ha tenido problemas, se ha salido alguna que otra vez del circuito, ha probado las escapatorias, y él mismo lo decía después, que había tenido problemas y que no era capaz de frenar con la suficiente confianza, con
bueno, que el coche no le respondía como él quería, que había sido una carrera bastante difícil. En a estas alturas de carrera, pues Adrián Sutil, yo creo que tendríamos que hacer mención a que realmente iba como un loco. Ha tenido ahí un par de salidas, ha tenido bastante suerte de no llevarse a un par de compañeros de la pista, porque la verdad es que iba muy, muy a lo loco y bueno, la verdad es que se veía venir lo que finalmente pasó, que es que se fue del circuito. Fernando, bueno, pues a lo suyo, tenía que atacar a Vettel y ha intentado recuperar el tiempo que Vettel le llevaba y bueno, parecía que bueno, en algunas partes iba recuperando un poco Alonso, en otras iba recuperando Vettel y podemos decir que esto se mantuvo así hasta que bueno, Alonso parecía tener algún tipo de problema con los neumáticos y empezó a perder un poquito de tiempo con Hamilton, ¿no? Ahí además empezó el baile de doblados en la vuelta 43 más o menos, bastante tarde para lo que estamos acostumbrados últimamente. Y bueno, ahí tenemos un punto bueno importante en la carrera, ¿no? Hamilton presionando a Alonso presionando a Vettel. Y Vettel, que bueno, tenemos que comentar que la carrera pues se estaba corriendo a una hora que bueno, ya empezaba a anochecer y aparte se había corrido mucho tiempo con el safety car. Esto quiere decir que la carrera se podría haber suspendido por falta de luz y también se podría haber dado el caso de que se cumplieran las 2 horas máximas de carrera antes de completar el número de vueltas, ¿no? Sebastian Vettel comentaba por radio que bueno, que él ya empezaba a tener problemas de visibilidad, que había poca luz, intentando pues como comentábamos antes, que dirección de carrera se diera cuenta de que la situación no era la mejor para correr y que intentaran pues parar ya la carrera tal y como iba con Vettel de primero. Ahí Hamilton en un momento un poco gracioso, si Vettel no veía nada, Hamilton, que luego además parece ser que llevaba la visera ahumada, los cristales más oscuros para que no le molestara la luz, decía que él iba perfectamente, con lo cual que se siguiera la carrera, ¿no? Hay que recordar que bueno, Hamilton se ha pasado toda la primera parte diciendo que el circuito estaba bien, que había que correr. Es el que más valor ha tenido a la hora de decir que la pista estaba en condiciones de correr, aunque a nosotros no nos pareciese lo mismo. Y en la vuelta 46, una más tarde de que Vettel, entre comillas, pidiera un poco el tiempo, la hora, de repente, pues en la recta, pues pierde potencia, Fernando lo adelanta, y es en ese momento en el cual Vettel rompe, pero además de una manera bastante brutal, el motor de su Red Bull. Parece ser que bueno, rompió el motor a través del bajo del coche, se ve como salen chispas, como alguna parte móvil del motor pues ha atravesado todo lo que es el suelo del Fórmula 1 y va arrastrando por la pista hasta que bueno, en una acción bastante profesional pues consigue dejar el coche en una esquina apartado y al lado de una de las salidas. El coche se incendia. Vettel, la verdad es que se le ve con cara de circunstancia, porque ya tenía ahí pues una muy buena opción de ponerse líder del mundial, porque bueno, durante toda la carrera, después de tener el accidente Webber, se rumoreaba, bueno, había posibilidad pues de que el resultado fuera bueno o muy bueno. Bueno, quiere decir que Vettel podría puntuar la mitad los corredores que siguen en pista puntuasen la mitad al no cumplirse el 75% de la carrera, o que puntuaran con todos los puntos oficiales, los 25, 18 puntos, si se pasaba esa vuelta 43, más o menos, era el 75% de la carrera. Esto se consiguió. Vettel se veía pues ya líder del mundial, con ventajas sobre su compañero de equipo, sobre Fernando Alonso, lo habría igualado en victorias, según algo que le vendría muy bien para un posible empate, y con esa rotura de motor
pues se le ha ido un poco al traste pues todo lo que había hecho durante la carrera, ¿no? A partir de ahí, pues Fernando muy conservador, necesitaba llegar como fuera con esa primera posición. Hamilton unas vueltas pues hizo un poco el paripé, intentó seguir a Alonso, pero también se dio cuenta que le interesaba más tener los puntos a tener una salida. Y poco más podemos contar de las últimas vueltas. Sutil, a falta de 7 vueltas para el final, se lleva también por delante a Kobayashi y queda fuera de carrera. Unas últimas vueltas de trámite y la victoria final pues para Fernando Alonso, seguido de Lewis Hamilton y de Felipe Massa. Bueno, excelente crónica de carrera. ¿Cómo te lo curras? O sea que gracias porque yo, por ejemplo, me he perdido las primeras 30 vueltas y me ha quedado perfectamente claro. Fantástico, gracias, Dani. Vale, pues mientras tú estabas dándonos por detalle cómo ha ocurrido la carrera de hoy, hemos decidido pues dividir el debate que normalmente tenemos en 2 debates. Uno, el que planteaba Osvaldo al principio de ¿se debía haber corrido este Gran Premio? ¿No se debía haber corrido este Gran Premio? ¿Qué clase de espectáculo hemos presenciado hoy? Y luego ya miraremos cómo ha quedado la carrera, la clasificación, cómo quedan los mundiales y vamos a hablar de la carrera en sí. Así que, Osvaldo, creo que eres el más apropiado para iniciar este pequeño debate que tenemos que tener. No, bueno, yo creo simplemente, digamos que reforzar mi comentario de entrada, que para mí como aficionado del deporte y reitero, eso lo antepongo ante cualquier simpatía que pueda tener hacia una escudería o hacia uno o varios pilotos en específico. Yo siento que esta carrera ha sido un fiasco total. El espectáculo de la lluvia, el barro, o sea, la Fórmula 1 no se merece eso. O sea, el espectáculo visual era terrible. Una pista en el medio de un lodazal, en medio de la nada, porque no es lo mismo una pista en el medio del desierto donde también está en el medio de la nada, pero es que lo de Corea es innombrable. Y luego, bueno, más allá del resultado, pero yo creo que hasta cierto punto el resultado de esta carrera está un poco condicionado por el pobre espectáculo que nos han brindado. De nuevo, pues el politiqueo y los dirigentes, y esto muy entrecomillado, pues se han visto superados y han dejado el espectáculo pero muy bajo. Y a mí en lo personal, yo como aficionado me siento defraudado totalmente, y a mí esta carrera, pues yo tengo que decir que yo la carrera la dejé de ver, creo que después de la tuerca de Alonso. Yo simplemente me negué a seguir viendo la carrera y tenía cosas mejores que hacer en mi casa, y eso fue lo que hice. Yo me negué a seguir viendo un espectáculo de tan baja calaña. Yo creo que podemos destacar 2 cosas. Por un lado, el tema de la organización, los accesos, el tema de los servicios que tiene que haber al lado de un circuito de Fórmula 1. Yo creo que eso, un cero, porque ya lo comentaban los propios periodistas, que bueno, comentaba Lobato, comparaba con el Mundial de Japón y Corea de fútbol, y decía que las infraestructuras no habían cambiado, que Corea no tenía para ofrecer ese tipo de espectáculos, ¿no? Hablaba con Marc Gené de en qué tipo de hotel estaban alojados. Y bueno, era un tipo de hotel de estos que bueno, se ven en las películas, que es un poco un hotel de citas, de donde van los coreanos pues a pasar un rato con la pareja, ¿no? Era un poco surrealista. Comentaban también que de los 120.000 espectadores o 130.000 espectadores que podría tener en teoría el circuito, se habían vendido unas 40.000 entradas. Y a mí me dejó alucinado cuando, pues no sé, debíamos llevar media hora o 3/4 de hora pasados de las 8 de la mañana, de la hora de inicio de la carrera, y se veían aún unas caravanas impresionantes en los accesos. Es decir, que de esos 40.000,
igual pues una tercera parte estaban todavía atascados antes de poder entrar en el circuito. Por esa parte, yo creo que se deberían hacer las cosas de otra manera. O sea, si por ejemplo el año que viene se les da por, yo qué sé, pues correr en el circuito de Texas, pues es que no pueden acabar el circuito de Texas 15 días antes de correr la carrera. Por eso yo diría que no se puede hacer. Una vez que lo metes en el calendario y lo has metido, es un error. No se debería haber hecho así. Y bueno, hay que ir a correr. Y una vez que vas a correr, que tienes que hacer una carrera, tienes dos opciones. Si ves que no se puede correr por el agua, no corras. Si ves que se va a correr, lo que no se puede hacer es estar mirando para el cielo, estar esperando a que salga el sol y seque la pista, porque yo creo que el espectáculo lamentable ha sido eso. Que no hayan dejado, pues, o que no hayan puesto a correr el coche de seguridad, que saquen 3 o 4 coches y que se pongan a recorrer un poco el circuito, a ver si así vacía un poco. Y si no das la salida, porque hasta que no han salido los coches, el circuito ha estado impracticable, no ha habido movimiento, no se ha levantado el agua, y hasta que no han salido los Fórmula 1 y han estado un rato despejando el agua, no se ha podido correr. El tema es, ¿por qué no se les ocurre antes pues decir, vamos a pasar los coches, que desalojen un poco el agua? Yo creo que eso habría sido lo que tendrían que haber hecho. Solo un añadido. Si se corrió, me estaba claro que era porque ya había cobrado Eccleston y se corría porque sí o porque sí. Vamos, no había opción. Lo que comentabais, el año que viene se puede repetir la misma situación. Ahí tenemos el circuito de India, que se va a correr el año que viene, y no sé si están empezando, pero casi, es decir, está muy muy verde el circuito y puede pillarles el toro, y eso que es a finales de noviembre o de octubre, creo, el circuito de India el año que viene. Y la lluvia, ya hubo un momento en que parecía que se podía ya correr, y aún lo estaban comentando los periodistas de La Sexta, que decía el Lobato que había un coreano, un delegado, con la mano estirada fuera en uno de los accesos al edificio, mirando a ver si llovía o no. Y cuando subió fue cuando le dijeron al safety o relanzaron la carrera en ese momento. Pero vamos, una situación bastante surrealista, que el tío vaya abajo, el comisario vaya abajo, a ver si llueve o no, con la mano estirada. O si no, el despeje del lodo con aquellos pobres coreanos con la escobita sacando el lodo de los pianos. O sea, terrible. Y bueno, y lo del agua, Dani, es cierto que tú dices, bueno, tenían que haber sacado los coches, pero es que tuvimos 18 vueltas con el safety y todos los coches, y ese circuito no drenaba. Vamos, que cualquier otro circuito tú das 5 o 7 vueltas los coches y ya no se levanta tanto spray del agua. Pero es que aquí estuvimos 18 vueltas con los 20 y tantos coches ahí, y el drenaje era simplemente inexistente. Entonces yo creo que vueltas y niegue nada, y no tenía que haberse corrido y punto. Lo que ocurre es que en parte, tristemente, cuando ya tienes movido todo el espectáculo, cuando tienes montado el circo, la función tiene que empezar, de una forma o de otra. De hecho, cuando Dani comentaba la crónica de Recarrera, que han dado 3 vueltas con el safety y han vuelto a entrar, que dices, no tiene sentido. Es simplemente porque si se corren 2 vueltas en un gran premio, ese gran premio cuenta como corrido, es decir, oficialmente se ha corrido, y a partir de ese momento puedes repartir, aunque sea la mitad de los puntos. Y cuando yo he leído que eso ocurría, no me ha quedado duda. Es decir, lo que querían era que ese gran premio apareciera en los libros como que se había corrido. Entonces, a partir de ese momento ya lo que te encuentras es con un espectáculo, como decía Osvaldo, o como no decía Osvaldo, como digo yo, no sé si adulterado o que no es Fórmula 1, es decir, se parece pero no termina de serlo. Las culpas, pues sí, podemos pensar en qué pinta un país como Corea en el calendario de Fórmula 1. Sí, debe tener muy buenos patrocinadores, pero han tenido que ir comisarios de Australia
porque no hay experiencia de comisarios en Fórmula 1 en Corea, o al menos no la suficiente como para poder disputar un gran premio. Estaba pensando yo, por ejemplo, el Gran Premio de Singapur, que también ha sido nuevo, en un país que no tiene una relativa cultura de la Fórmula 1, que no hemos al menos escuchado desde España que la tenga, y que también pues se enfrentaba a otros retos como es un circuito urbano que además paraliza la ciudad, porque Singapur es una ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. Además nocturno, y nunca hemos escuchado una queja de los pilotos acerca de... Bueno, sí, que el trazado es muy bacheado, pero bueno, es urbano, eso ya lo saben, pero no hemos oído una queja acerca de la organización, acerca de la mala organización. Y es que esto se tenía que haber hace semanas. Yo creo que la FIA a todos los aficionados le debe una disculpa por lo que ha ocurrido hoy. Y Beckelston, pues como mínimo tenía que haberle devuelto la entrada a los espectadores, pero ya sabemos que eso es imposible que ocurra. Es muy triste lo que ha sucedido hoy, y yo creo que alguien tiene que aprender de esto. Y bueno, yo creo que lo que está claro aquí, yo he visto dos grandes errores. Primero, que no se tenía que haber corrido directamente, no tenía que haber ido la Fórmula 1 ahí. La propia FIA ha incumplido sus propias normas a la hora de ratificar el circuito con plazos de cuándo tendría. Esto ya lo habíamos comentado, pero es muy importante porque, claro, si te pones unas normas buscando pues que no ocurra lo que ha ocurrido hoy, si no las cumples ocurre lo que ha ocurrido hoy. Es que no hay que darle más vueltas. Y luego, para mí, otro triste protagonista, ha sido Charlie Whiting. Ha hecho cosas muy raras. Primero ha hecho lo que tú dices, Gerardo, de dar dos vueltas para decir que se ha corrido, y luego hace una parada, y luego tiene a un coche de seguridad por delante de unos coches de una cantidad de vueltas increíble. Si no estaba para correr, no los pongas a correr, y si no, déjalos correr. Parece mentira que no sé, que este deporte sea el mismo que en otros momentos. Yo recuerdo a Olivier Panis ganando en Mónaco bajo el diluvio universal. O sea, la Fórmula 1 no se para cuando llueve. Y creo que metidos ya en el desastre de organización que era, las condiciones para todos los equipos y para todos los coches son iguales, es igual de deslizante para todos, y si hemos venido a correr, corremos. Yo creo que en realidad todos tenemos la misma opinión, es decir, es un gran premio que no se tenía que haber disputado. Desde hace semanas se tenía que haber decidido, y como decía antes Osvaldo, no sé si antes de comenzar a grabar o no, porque hemos tenido nuestra pequeña pajarera, como a veces decimos, se tenía que haber pensado en un plan B, porque circuitos, sobran, y en Asia hay muchísimos. Es decir, yo creo que montas un gran premio con un mes de antelación en Fuji, a pocos kilómetros de Suzuka, y se te llena igual, y tienes patrocinadores igual, y se puede hacer. Pero esa voluntad de querer correr en Corea sí o sí, cuando estaban el lunes asfaltando el trazado, el circuito podrá ser... El trazado, al menos eso creo que dicen que es muy interesante y que promete mucho el trazado, y es un tilcódromo, pero seguro que Hermann Tilke, si algo hace bien, seguramente será el drenaje de los circuitos, pero a saber hasta qué punto estaba construido el sistema de drenaje. Es que te pones en una situación en la que podría ocurrir que se hayan dejado partes del drenaje sin terminar para poder centrarse en lo que se veía y en lo que se tenía que correr. No lo sé. Yo no sé si alguien tiene algún comentario más que añadir acerca de este debate, que más que debate, pues como estamos todos de acuerdo, ha sido una continuación de nuestras opiniones. ¿Alguien tiene algo más que decir? Osvaldo. Sí, bueno, comentar lo de, a ver, ¿cuántas vueltas efectivas se han dado en este Gran Premio? Porque tenemos 55 vueltas, y si le empezamos a restar las vueltas de safety car, tenemos que de carrera real no ha habido ni la mitad. Yo estoy aquí haciendo una cuenta muy, muy somera, y a mí me dan 24 vueltas efectivas. No, más. A ver, yo tengo más, 55, A ver, yo no he hecho el cálculo. 55 vueltas. Si le restamos las 3 primeras, luego 18, y sumamos las otras 2 entradas, y yo estoy redondeando a 10 vueltas más, eso me da 24 vueltas. Pero que 55 menos 3, menos 18, menos 10, a eso me da 24. Bueno, pero las 10... No, pero estás haciendo... Las 10 vueltas... Yo creo que estás haciendo mal las cuentas, yo creo que no fueron tú estás 10 contando... vueltas. Dale, Gerardo.
No, es decir, yo creo que son 55 menos 18 o 17 del safety car por la lluvia, más las otras 3 de la continuación son 20. Pues 20 de 55 menos 20 nos da 35 vueltas. El que luego por un golpe haya salido un safety car, si bien no se ha corrido, sí estamos dispuestos a ver un safety car porque ha habido un accidente, de hecho lo vemos a diario. Yo las que restaría, que no son de gran premio, es dar vueltas porque alguien decide que la pista no está en condiciones de correr. Si luego ha habido un accidente, pues ahí ya sí que entiendo que sí, que estas cosas pueden pasar. Bueno, pero es que todo está condicionado. Quizá yo estoy un poco negativo, pero es que todo está condicionado por el desastre. Entonces, no sé. A mí mi punto era que esto era otra cosita más que añadir a todo el desastre de hoy, que realmente, pues carrera como tal ha habido menos de la mitad y punto. Lo que estaban comentando durante la retransmisión, que decían que el récord lo tenía el año pasado Fuji, o hace 2 años Fuji, que también se hicieron 18 vueltas con la carrera lanzada con safety hasta la vuelta 18-19, y porque se le había acabado el combustible al safety car. Hoy no se ha llegado a eso. Quizás no es tanto que la carrera haya sido lanzada con el safety, sino que hubiera tanta indecisión en llevar a cabo la carrera, parándola a las 3 vueltas, después volviendo a lanzar la carrera después de no sé cuántos minutos, no sé cuántas conversaciones, y que cuando ya había un momento en que se podía correr, tuvieran miedo de lanzar la carrera sin el safety. Esas dudas que tenían el propio director o la propia organización del circuito es lo que ya te hace pensar en que en ningún caso se tenía que haber llevado a cabo. Yo creo que sí, le estamos dando vueltas a lo mismo y es un poquito nuestra forma de expresar nuestra frustración acerca de un espectáculo tan tan descafeinado, tan adulterado, como lo queramos decir. Pero yo creo que la opinión en este caso queda bastante clara y aquí se puede decir que la mayoría o todos los integrantes de Desde Boxes pues no querían ver esta carrera, más allá del resultado que ha tenido, que en este caso pues para los que somos fan de Alonso pues en ese aspecto estamos enhorabuena, pero una cosa yo creo que no tiene necesariamente que ver con la otra. ¿Quién de nosotros iba a dar los resultados de carrera? Que ahora no me acuerdo. Pues si te parece los doy yo. Pues el resultado de este particular Gran Premio de Corea son, pues, Fernando Alonso se lleva la victoria, seguido por un revivido, un vuelto a la vida, Lewis Hamilton en segundo lugar y Felipe Massa en tercer lugar haciendo podio. Luego detrás tenemos a un Michael Schumacher en quizás una de sus mejores carreras en esta vuelta a la Fórmula 1, seguido de Robert Kubica, Vitantonio Luci, Rubens Barrichello, Kobayashi y Nick Heidfeld en el noveno, y cierran los puntos Nico Hülkenberg. Ya de ahí en adelante pues tenemos a Alguersuari, Button, Kovalainen, Senna, Yamamoto, y ya retirados Sutil, Vettel, Petrov, Glock, Buemi, Di Grassi, Trulli, Weber y Rosberg. Con estos resultados, ¿cómo queda el campeonato? Pues Alonso liderando a falta de 2 grandes premios con 231 puntos. Mark Webber, a pesar del abandono de hoy, pues se mantiene esa segunda plaza con 220. Lewis Hamilton ahora de tercero con 210. Sebastian Vettel 206 y un Jenson Button ya, aunque matemáticamente no se puede descartar, yo creo que ya no cuenta para el campeonato. Queda en el quinto puesto, como ya dije, con 189 puntos. Luego tenemos a Felipe Massa con 143, Kubica 124, Rosberg 122 y ya más atrás Schumacher, Barrichello, Sutil, Kobayashi, Liucci, Petrov, Hülkenberg, Buemi, De La Rosa aún en la tabla, Heidfeld y Alguersuari. En lo que respecta a las escuderías, pues Red Bull sigue de primero, 426 puntos. Ahora ya más de cerca McLaren con 399 y Ferrari con 374. Luego Mercedes 188, Renault 143, Force India 68, Williams 65, Sauber 43 y Toro Rosso con 11 puntitos cierra la tabla de las escuderías.
Y explicado cómo quedan los resultados, podríamos hablar un poquito de la carrera en sí, de lo que hemos visto. Yo creo que de dos pilotos que han hecho un carrerón, que ha sido pues tanto Fernando como Lewis Hamilton, con Margener repitiendo en la crónica que ha hecho en La Sexta, lo difícil que era correr con los neumáticos que llevaban todos los pilotos al final. Y sobre todo pues tanto Fernando como Lewis, que han estado apretando y han llegado pues con 30 segundos de ventaja Fernando y con 15 segundos de ventaja Luis con respecto al tercero, que ha sido Felipe Massa. Yo creo que hemos visto las vueltas que hemos podido ver, hemos visto pues ejemplos de gran conducción y ejemplos de una conducción más mediocre, como por ejemplo lo de Adrián Sutil, que como decía antes Dani hoy no tiene nombre. Pues yo te voy a rebatir un poco, no Fernando Alonso, que sí que creo que ha hecho la carrera inteligente que nos tiene acostumbrados, ha sabido estar en el sitio y en el lugar oportuno, manteniendo su posición y aprovechándose pues de un fallo de Mark Webber y bueno, pues de una rotura del motor de Vettel. Pero en el caso de Hamilton sí que te voy a llevar un poquito la contraria, porque aunque ha llegado en segunda posición y ha hecho, bueno, pues ha estado en su sitio, ha cometido dos errores. Uno, el adelantamiento porque se ha salido y le ha pasado a Alonso. Si no hubiera sido así, el que hubiera ganado la carrera hoy hubiera sido él. Y ese tipo de fallos son muy importantes. Yo creo que por ejemplo, yo creo que algo tenían los McLaren en el día de hoy, que no les dejaban ir todos los finos que querían. Y Button, por ejemplo, ha tenido muchísimos problemas. Y Hamilton también los ha tenido al principio, siendo adelantado por un Rosberg que con los Mercedes, y como decías tú, el piloto que destacaría hoy con Alonso sería Schumacher. Creo que ha hecho un carrerón adelantando y estando muy, muy arriba con un coche que claro, no está para ganar carreras. Pero en cuanto a pilotaje, me quedo con Alonso y con Schumacher. Jorge, pero, pues, yo creo que está siendo un poquito crítico con el pobre Hamilton, pero también tienes que entender que la posición de Alonso hasta cierto punto era un poco más cómoda, en el sentido de que su conducción podía ser más mental, si se quiere, porque también estaba en una posición más cómoda tanto en pista como en la tabla. Hamilton tenía mucho más que poner en el asador, porque él estaba por allá atrás, tenía, no sé, 4 carreras sin un solo punto, y él tenía que ir a por la carrera, y bueno, eso también hasta cierto punto pues te da un poco de margen para que cometas esos errores que cometió. Pero yo creo que en general no hay que ser tan duro con Hamilton hoy, y más en las condiciones que hemos visto de la carrera. No se le... Y bueno, y la otra cosa que hemos comentado, que desde un principio él decía que quería correr, que no había suficiente luz, y todo eso yo creo que no es más que esa situación en la que estaba prácticamente eliminado, sin posibilidades, y veía que tenía que hacer un extra para lograr unos puntos que lo volvieran a la vida, que es lo que ha hecho. A ver, yo lo que quiero destacar es que el que ha hecho la carrera ha sido Fernando Alonso, y que Hamilton ha hecho una buena carrera. Yo no digo que haya hecho una porquería, yo no lo critico tanto, pero destaco a otros pilotos, y destaco a Schumacher, y a otro que destacaría es a Vettel. Ha hecho otro carrerón y se le ha reventado el coche en el peor momento de la carrera y del campeonato. Pero en cuanto a pilotaje, ha tenido esos dos pequeños fallos que creo que hay que decirlos. Yo estoy en parte con lo que dice Osvaldo. No destacar la carrera de Hamilton, pero creo que lo que en un principio yo criticaba a Alonso en la primera parte del campeonato, y que todos me corregíais que no, hoy se ha visto un Hamilton comedido, igual demasiados errores continuos. Hoy era una carrera en la que quería correr y contenerse. Le adelantó Rosberg, se mantuvo como frío esperando detrás de Rosberg a la expectativa, sabiendo que era un circuito en el que el mínimo error estabas fuera. Creo que hoy hizo una carrera bastante cerebral, bastante comedida en ese sentido,
y que lo hizo bastante bien. Le ha salido bien la carrera en ese sentido, como resultado. Bueno, comedido, pero arriesgado, porque tenía que arriesgar, pues no le quedaba otra salida, porque era lo que tenía que hacer. Pero a mí me parece que, bueno, sí, un poco comedido, pero de los que estaban ahí es el que obviamente el que más quería arriesgar al menos. Claro, pero lo mismo que Alonso arriesgaba en ciertos adelantamientos al principio de la temporada y le criticaba que no forzara un poco más, hoy Hamilton sí que podía adelantar, pero la verdad es que en el adelantamiento de Rosberg, igual en otro circuito, le habría echado el coche para que no lo adelantara. Hoy lo dejó pasar, tranquilo, muy filosofía zen, creo que estaba hoy, y nada. Hemos visto pues muy buenas conducciones y algunos errores. Con respecto a Hamilton, es verdad que sí, yo creo que se puede decir que ha hecho una muy buena carrera, con sus fallos, cierto, pero que ahí ha estado. Vettel, el pobre, es verdad, yo me he olvidado de Vettel hasta que se le ha roto el motor, que no podía hacer nada en eso, ha disfrutado una carrera buenísima. Mark Webber, yo creo que con ese fallo ha sido clave para alejarlo del Mundial y yo creo que es uno de los fallos más importantes de su carrera, porque le ha alejado terriblemente de un Mundial que, bueno, a ver, quedan 2 carreras y todavía puede ganar. Pero bueno, hemos tenido, ya digo, oportunidad. Lo que es la lluvia a veces nos da la oportunidad de ver grandísimas carreras en cuanto a conducción de pilotos y en cuanto a mantenerse en la pista con esos coches y con esos neumáticos. No sé si alguien tiene algo más que añadir o pasamos adelante, que todavía nos quedan un par de cosas que comentar. ¿Algo más? ¿No? Bueno, pues entonces continuamos adelante. ¿Podríamos hablar de los resultados de la porra? ¿Puede ser? ¿Sí? ¿Quién? ¿Dani, por ejemplo? ¿Tal vez? Bueno, pues comentamos la porra. Vamos a ver. Para la carrera de hoy, podemos decir que nuestro compañero Gus ha sacado 53 puntos, igual que Janderito, que también ha sacado 53 puntos, y seguido de Semilla, 43 puntos, Jaguarito con otros 43. Y bueno, la verdad es que luego ha habido, por lo que imagino, muchos aciertos de la victoria de Fernando Alonso por la cantidad de 25 puntos que hay distribuido. La clasificación, bueno, volvemos a tener un cambio de líder. Si la semana pasada Emmanuel adelantaba a Jorge como primero en la porra, pues Jorge se la ha vuelto a devolver a Emmanuel. Y ahí van muy justitos, 462 puntos Jorge por 459 puntos Emmanuel. Están ahí a 3 puntitos seguidos, ya un poquito más distanciado, 11 puntos que tenemos a Pichi. La verdad es que la cosa va apretada, va interesante, y ya con el cuarto clasificado tienen ya unos cuantos puntos de ventaja, tienen más de 50 puntos de ventaja. Y la verdad es que ahí entre Manuel, Jorge y Pichi, pues yo creo que va a estar la cosa final de la temporada. Luego podemos comentar la porra que hicimos nosotros en el pasado podcast. Y si bien ninguno de nosotros ha acertado los 3 corredores que han quedado primero, segundo y tercero, te podemos dar un tercio de punto, 2 tercios de punto. Ger, has acertado a Alonso de primero, Hamilton de segundo y te ha faltado poner que Webber acababa en el muro. Bueno, recibo encantado esa victoria parcial, por llamarlo de una manera, y voy a hacer, bueno, un momento de autoego, pero no autoego, sino estoy orgulloso. En F1 Pick 6, donde también pues muchos participamos, las 3 primeras posiciones de esta carrera están ocupadas por 3 compañeros de trabajo, o sea, por 2 compañeros de trabajo y por mí. Entonces, aquí en Mallorca pues estamos estableciendo el núcleo duro de F1 Pick 6 y me hacía ilusión comentarlo porque ha sido, la verdad es que pues muy divertido ver a 3 nombres, a tres nombres conocidos y uno el mío, pues en esas posiciones. No es que no tenga abuela, pero simplemente pues comentarlo como una curiosidad más.
Bueno, yo creo que lo podemos dejar aquí. Yo creo que hemos hecho un buen repaso a este Gran Premio de Corea, con sus altos y sus bajos, sus partes positivas y desde luego también sus partes negativas. Y una última noticia antes de echar el cierre a este episodio sería que Bernie Ecclestone ya ha hecho su visita a la sede del Gran Premio de India, que tiene que correrse el año que viene. Y entonces han dicho que no, que esto va a ser diferente, que va a estar genial, que no va a haber ningún problema. Y Bernie Ecclestone dice, bueno, que si es necesario pues cargarse algún Gran Premio mítico como Spa, a modo de susto, es decir, esto es un quien me pague más, pues se lleva el Gran Premio, pues que hay que sustituir a Spa por la India, pues que ningún problema. Después de lo que ha ocurrido hoy, yo no sé hasta qué punto la FIA, no, sí lo sé, la FIA no va a hacer nada en absoluto para no permitir que cosas como la de hoy vuelvan a suceder. No sé si estáis de acuerdo conmigo. Sí, y que si tiene que caer Spa, caerá. Y el the money is the money y tragaremos, y es una pena, pero yo creo que habría cosas que no se deberían de tocar en la Fórmula 1 y para mí Spa es una de ellas. Bueno, pues si todo va bien estaremos aquí para comentar las progresiones en estas noticias y para comentar también cuáles son los resultados. Vamos a dar por cerrado este episodio, como decíamos antes. Yo creo que ha dado para mucho y lo único que podemos hacer es despedirnos, citarnos aquí para dentro de 2 semanas, ¿cierto? Sí, 2 semanas. Y recordar pues a todos aquellos que nos escuchéis desde Barcelona o inmediaciones, que el fin de semana que viene en Barcelona, de hecho en el barrio de Gracia, pues se van a celebrar las 5ª jornadas de podcasting y representando en este caso a Desde Boxes Podcast van a estar Jorge, ¿cierto? Sí, y un servidor. Correcto. Y un servidor. Así que si alguien quiere pues hablar un poquito de Fórmula 1, pero esta vez de cara a cara, pues ahí estaremos encantados y la verdad es que las jornadas prometen, las charlas pueden estar muy bien y para los que os guste el podcasting, no solo como realizadores, sino como consumidores, pues es vuestro momento de pasaros por ahí y disfrutar. Bueno, doy paso. Osvaldo, buenas noches. Buenas noches y bueno, que les vaya bien en Barcelona, que nos representen tan bien como sé que será y bueno, ya nos contarán qué tal todo por la J-Pod 2010. Yo por mi parte nada más, que estén bien. Espero que los 2 grandes premios que quedan me den un poco más de satisfacciones de lo que me ha dado el bochorno de hoy. Y invitarles a que, bueno, tenemos presencia en 2 de las redes sociales más importantes hoy día, Facebook y Twitter. En Facebook nos encuentran en facebook.com/desdeboxes y en Twitter en @desdeboxes. Que estén bien, un saludo y nos vemos en una semana. Chao. Y bueno, para lo que queráis ya sabéis la web, ¿no? Desdeboxespodcast.com, allí nos encontráis. Bien para hacer algún comentario en el post que acompañará al episodio, o bien para hacer la porra. Es en una semana cuando volvemos, porque son 15 días lo que faltan para el Gran Premio de Brasil. Hasta la semana que viene, que nos vemos. Chao. Y nada, si queréis contactar con nosotros, siempre tenéis la opción de hacerlo por mail, desde boxespodcast@gmail.com y ahí podríais comentarnos cualquier cosa. Un saludo, hasta la semana. Y yo, quería recordar que, podéis escucharnos a través de 2 emisoras de radio en la zona de Huelva. Tenéis Andévalo FM, la 107.0, cada martes, o bien antes de carrera o bien después de carrera, a las 6 de la tarde. Y en Radio Joven Garachico, en la 107.7, en la zona de Tenerife, en el norte de la isla, a las 10 de la noche. Quería aprovechar también para mandar un saludo a nuestro compañero Manuel, que se ha tomado unas vacaciones, está de permiso, y emplazaros a que nos escuchéis pues la próxima semana con el previo del Gran Premio de Interlagos de Brasil, en el cual pues Fernando Alonso ya podría, si las matemáticas quieren y las posibilidades son buenas, pues ya podría
proclamarse tricampeón del mundo de Fórmula 1. Un saludo a todos y nos escuchamos en el próximo podcast.